Amén. Mis hermanos, ¿sabe que yo me puse a escudriñar el Día de los Padres? Siempre uno... Y encontré algo y la idea de celebrar el Día de los Padres surgió en el 1910, encabezada por Lois Smart Booth, una mujer estadounidense, o sea, una americana, que intentaba lograr el reconocimiento del papel de los padres en la sociedad. Fue hasta 1972 cuando se oficializó el tercer domingo de junio para brindar un homenaje a los padres. Entonces quiere decir, yo digo, el Día de los Padres, porque todo el mundo tiene su día. Todo el mundo. Y todo el mundo tiene derecho. Pero hoy, sí, mis hermanos, hoy celebramos el Día de los Padres, un día muy, muy especial. Yo agradezco a Dios por mi papá. Le agradezco a Dios por mi papá. Él fue un gran ejemplo de cómo ser un buen padre, mi papá. Fue un buen ejemplo de cómo ser un buen padre. Y yo creo que muchos de ustedes también tienen ese mismo sentido. Algunos tienen o tuvieron un padre que no trató bien y no lo cuidó. Esto pasa. Mire, hay cosas que una vez se pregunta, pero que estamos viviendo en un mundo, como dice la palabra, que todos los pensamientos y los designios del corazón del hombre de continuo el mal. Esos son todos. Todos venimos de ahí, de ese mismo corazón. No tenemos un corazón diferente. Porque cuando el Señor le habló a Noé, ¿acaso era un corazón diferente que tenía Noé? No, Noé tenía el mismo corazón, lo que pasa es que Noé obedeció. Ahora, el Señor se llevó a todos los demás. Eso fue. Noé quedó, pero era el mismo corazón de los que se fueron, pero un corazón obediente. ¿Y qué pasó con la descendencia luego? El mismo corazón. Sí, mis hermanos, para los que no son salvos, sí tienen un Padre, nuestro Padre Celestial. O sea, sí, para los que son salvos, sí tienen un buen Padre, un Padre Celestial. Ahora, cuando recibió a Cristo como su Salvador, ya tiene un Padre Celestial. Amén. Tiene un Padre Celestial. Ahora, en esta mañana, en este día especial, hemos de enfocarnos en nuestro Padre Celestial, como ya dije. Amén. Entre nosotros, ¿no? En nuestro Padre Celestial. Mire qué clase de papá tenemos hoy. Eso ha sido desde el comienzo de la humanidad. Ustedes oyeron en los noticieros este papá que fue y buscó a su hijo en una fiestecita que había de la familia, se lo llevó. Bueno, lo desapareció. Eso me pasó esta semana, en esta misma semana que pasó, pues lo estaban dando. Apareció un niño, hasta el último que yo vi, yo no, porque después de ahí no he vuelto a investigar en esto. Apareció un niño y la policía tenía ya al padre, un muchacho de 20 años, preso. Lo tiró.
Parece ser que lo tiró al río. Pero ustedes saben que aquí, hasta que no se comprueba, la persona es inocente. Pero él fue y lo buscó, no apareció más por días. Y aparece un niño muerto, no sé si tenían que tenía que hacer la autopsia para ver si era el mismo niño. O sea que esa es la clase de papás muchas veces que nos gastamos en este mundo. Yo doy gracias al Señor por mi viejito que me dio. Y mi papá nunca una vez me dio con una vara, me dio un ramazo, una vez. Una sola vez. ¿Pero por qué? Porque él no quería que yo usara el tirapiedra. Pero eso era mi encanto, cazando pájaros, mi primo y yo. Pero ¿sabes que mi papá perdió un ojo? Y él temía que me fuera a pasar a mí. Era por eso. Una sola vez, un ramazo, digo yo. Que no, te digo que no use eso, pero qué va, güey. La desobediencia. Pero mi papá fue un tremendo hombre. Usted siempre voy hablando de mi mamá, de que mi mamá, porque mi padre se iba por la mañana, iba a bregar con sus animales y su tierra. Y mi mamá era que se quedaba con nosotros y éramos 9. Pero gracias al Señor, porque mi mamá solamente hablando, con hablar, se resolvía. No era que nos daba golpes, yo nunca vi a mi mamá. Ahora si necesitamos un chancletazo un día. Pero no me acuerdo cuando mi mamá también. Pero para hablar de nuestro Padre Celestial, debemos leer la palabra de Dios. Amén. Porque no vamos a hablar sin lo esencial. El Salmo 6:8. Salmo 6:68. Vamos a leer el que nos dice la palabra de Dios. El Salmo 68, en el versículo 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Had es su nombre, alegraos delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, más a los rebeldes habitan en tierra seca. Hasta aquí que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Vamos a enfocarnos en nuestro Padre Celestial. Como vemos aquí, David canta aquí que Jehová es Dios del cielo. No solo, es Dios todopoderoso, quien hizo toda la creación. No es solo eso, sino también dice Padre de los huérfanos. Dice el versículo 6, la primera parte, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Es el Dios que nosotros tenemos. Ahora, ellos no tienen un terrenal, pero sí tienen un Padre Celestial. Todo el que ha recibido al Señor, puede que no tenga un Padre terrenal, pero sí un Padre Celestial. Dice el versículo 5, la primera parte, el versículo 5, la primera parte, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Aunque algunos no tienen papá con quien hablar y pasar el día hoy, sí tienen un Padre Celestial. Mostremos por la palabra de Dios quién es nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, ¿qué nos dice?
el versículo 1. A mí me gusta repetir el capítulo y el versículo que vamos a leer, porque puede que solamente decir una vez, Primera de Juan, uno que no entendió, se quedó en el aire, te está preguntando, hay que repetir, para que se entienda, porque yo no estoy hablando para mí, es para ustedes. Y yo quisiera que todos, y no quiero tampoco, yo hablo rapidísimo, pero aquí yo trato de controlar eso, porque hablando rápido, sabe que no se entiende, el 50% de lo que uno habla es lo que van a entender. Entonces, ¿qué mensaje yo traje? No traje nada. Entonces, debemos de hablar para que se entienda. Aquí no hay velocidad. Mejor es coger la media hora que tenemos y tratar de hablar hasta donde podamos. Sí, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No le conoció a Él. Mirad qué clase de amor extraños nos ha dado el Padre. Es literalmente lo que Juan escribe. Pablo tenía esta misma idea en mente cuando escribió a Romanos, capítulo 2, Romanos capítulo 2, capítulo 5, Romanos capítulo 5, Carlos, ¿me puede leer esos versículos? Capítulo 5, del 6 al 10. Tiene que tener el micrófono. Porque Cristo cuando, Romanos 5, del 6 al 10, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gracias, mi hermano. Ahora, el amor es el más grande motivo en el mundo. Y si comprendemos el amor de Dios, obedeceremos su palabra. Si comprendemos el amor de Dios, obedeceremos su palabra. Dice Juan capítulo 14, el Evangelio según San Juan capítulo 14, nos dice el versículo 15, Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por supuesto, el mundo no tiene comprensión de este amor. Y el mundo no conoce a Cristo, de modo que no puede conocer a los que son de Cristo. El mundo no puede conocer a los que son de Cristo, no conoce a Cristo. Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 3? ¿Qué dice Juan capítulo 3? Versículo 2 y 3 vamos a leer. Este es el regreso prometido de Cristo. ¿Qué dice? Amado, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica, sí, a sí mismo, así como él es puro. Todo el que tiene esa esperanza, en él se purifica. Ahora, es maravilloso lo que somos ahora, pero seremos más, incluso más maravilloso seremos, porque vamos a ser semejante a él. El mundo no entiende esto. Uno le habla de esto y dice, está tan loco. Pero es que no conocen al Señor, no han entregado su vida al Señor, vive vida en pecado. Entonces, ¿qué pueden decir? No pueden decir otra cosa. No pueden decir otra cosa. Ahora, esto quiere decir, mis hermanos, heredar un cuerpo glorificado como el de Él. Sí, ¿sabes lo que es heredar un cuerpo como el suyo, como el de Cristo? ¿Qué dice? Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. En Filipenses, capítulo 3, el versículo 20, nos dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero esto lo digo yo, esto lo dice el Señor. Porque si lo dijera yo, pero no, es que esto es la palabra de Dios. Y dice el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oiga, un cuerpo como el de Cristo, eso es lo que nos promete Él en su palabra. Eso es lo que Él nos dice. Entonces, en esto yo creo, pero que me digan otra cosa por ahí, que venga uno y me diga, no, porque yo, no. Si yo lo veo escrito ahí, sí, yo lo creo perfectamente, porque es la palabra de Dios. Ahora, pero esto no termina ahí, mis hermanos, no termina ahí. Y participamos en su gloria eterna también, mis hermanos. ¿Qué dice Juan? Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oiga, ahí llegamos a estar nosotros, por lo que dice, no somos nosotros. Hermanos, tenemos esa esperanza gloriosa. Nosotros estamos viviendo en este mundo, este mundo es un desastre. Usted decía, como decía Miguelito esta mañana, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Porque a medida que pasa el tiempo, vamos viendo que la cosa va empeorando. Los muchachos de ahora no pueden entender lo que está pasando, porque ellos no han vivido, ellos nacieron dentro de ese lodo, ellos no se dan cuenta que están sucios. Yo hablando con una muchacha, una doctora, ella tiene como 30 años por ahí. Le digo yo, ya cuando yo llego a Puerto Rico, tú no habías nacido. Y yo le digo a ella, mira, Puerto Rico uno puede andar a cualquier hora, a pie por la calle, no habían problema. Pero ahora de día, no en Puerto Rico, en cualquier parte, uno de día te pueden destruir. Y entonces ella me dice, yo te creo. ¿Por qué? Porque tú viviste ese tiempo. Porque hay personas que dicen, no, eso no era así. Tú viviste ese tiempo. Y estuvimos hablando un buen rato ahí. Y tal que están en su trabajo. Y yo lo que le dije a ella, lo que voy a hacer es que voy a orar por ti siempre. Y oro por ella siempre. Siempre yo oro por ella. Y por una muchacha en Puerto Rico, como le digo, que me hizo un trabajo allá cuando mi hermano murió.
Y yo le pregunté a ella, ¿qué tú quieres que le pida al Señor por ti? Ella me dijo, salud. Trabajando ella en un hospital, viendo tanta gente, yo lo que quiero es que el Señor me dé salud. Su padre es pastor, me llama yo, mi padre es pastor. Sí, mis hermanos, Juan 17:24, como leímos. Ahora, el santo que realmente espera la venida de Cristo obedecerá su mandamiento, obedecerá su palabra y mantendrá limpia su vida. Estamos esperando al Señor que tenga la vida limpia. El santo que lo espera, mantener su vida limpia, le veremos como Él es, pero también andar como Él anduvo. ¿Qué dice? Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo Él anduvo? Bueno, salía de su trabajo, se iba a un restaurante, comía por ahí, se iba a la discoteca, o a darse unos tragos por ahí como estos compañeros de trabajo míos que yo tenía. Aquí mismo había un señor que él se terminaba de trabajar, se ponía una corbata y se iba a la barra. Así era que andaba. Ese fue el ejemplo que nos dio el Señor. No. Yo siempre que he salido de mi trabajo, es a mi casa primero. A mi casa. De allí, si voy a volver a salir, pues me baño, como quiera que bañarse, pero me cambio de ropa y salgo. Pero hay personas que salen de los trabajos y se van al bar, comen por ahí, se van al bar y llegan a las 8 y las 9 de la noche. ¿Cómo, Señor, teniendo familia? El Señor no anduvo así, el Señor nos dio ejemplo de cómo nosotros debemos de ser. También debemos ser justos como Él es justo. Dice Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, el versículo 7, primera de Juan 3, 7, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Nosotros le seguimos a Él, pero Él nos dice a nosotros lo que debemos de hacer, cómo debemos vivir, qué ejemplo debemos de dar. Muchas veces queremos tener un pie dentro de la yola y otro dentro del agua. Y si hay un tiburón le puede arrancar la pata a uno. No. Debemos de ser justos como Él es justo. Ahora, se espera que los santos se purifiquen, que guarden limpios sus corazones. Debemos guardar limpios nuestros corazones. Ahora, cuando habla del corazón, no está hablando del hombre interior. No es del órgano biológico que tenemos. Está hablando del hombre interior. Cuando muera aquel niño, esto en el Antiguo Testamento, no me acuerdo la cita, que el profeta se le tira encima y volvió a la vida. Porque salió, lo que había en el interior del niño que hace la vida, salió. No, el corazón estaba ahí adentro. Sí, mis hermanos, debemos de guardar limpios nuestros corazones. Dice, Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7, el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Bueno, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie
Nadie verá al Señor, dice el Señor, no digo yo. Nadie verá al Señor, dice el Señor. Seguir la paz y la santidad. Hermanos, uno está viviendo en este mundo y uno ve tantas cosas. Y uno se pregunta, pero ¿por qué? Tomás hablaba el miércoles, ¿verdad? Y él decía de que hay cristianos que más bien son como una retranca para el evangelio, yo lo voy a poner así. Porque en el vecindario, porque lo hay. En la misma iglesia aparecen, pero hay que ver, hermano, hay que tener pruebas. Porque el mundo nos aborrece. Mucho, no todo, pero una gran parte del mundo nos aborrece. Hay que tener, no, que puede hablar mal de uno. Ahora, si uno hace porque se hagan las cosas mal, para que hable mal de uno, ese problema es de uno. Sí, mis hermanos. Dice ese versículo 14 de Hebreos 12, que dice, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Qué bien. Cristina. Bueno, bienvenida Leonor y Cristina y Ashley a la 126. Sí, mis hermanos, seguí la paz con todos. Ahora, si hemos de levantar las manos colgantes o las manos caídas, fortalecer las rodillas flojas y enderezar nuestro camino en la vida, debemos comenzar con las relaciones personales dislocadas. Porque cuando hay situaciones, se disloca la relación. Puede ser entre dos hermanos. Puede ser con alguien. Mis hermanos, es algo que nosotros debemos de esforzarnos en eso. Este no es un apaciguamiento con el mal o de fraternizar con el pecado. No lo es. De fraternizar con el impío. No lo es. A buscar inmediatamente un estado de reconciliación. Es lo que debemos de hacer. Buscar inmediatamente un estado de reconciliación donde las relaciones pacíficas han sido pecaminosamente perturbadas. Y mantener ese estado de paz interpersonal que corresponden a la justicia. Esto debe ser un hecho en nosotros. Debe ser un hecho. Amén. El versículo 14 de Hebreos 12 dice, la última parte, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ay. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuidado. Indica que la paz buscada debe ser compatible con la santidad.
la paz buscada debe ser compatible con la santidad. Oiga, estamos en el Día de los Padres, un día maravilloso. Como hablábamos al principio, mire este mister que ese niño lo tiró en el río, aparece en el río, no sabe cómo murió, pero es un padre. Padres que nunca se preocuparon por los hijos, o nunca se han preocupado por los hijos. Padres que no le importa. No. Mire, mis hermanos, no hay una cosa más grande. Oiga, no hay una cosa más grande que haya sucedido en este mundo que la muerte de Jesucristo. Pero Jesucristo sabía que venía eso. Y Jesucristo, a todo el que busca el perdón, Él se lo da. Amén. Y lo recibe como hijo. Amén. Nada es mayor que eso. Que mataron al Hijo de Dios. Y nosotros tenemos culpa también. Porque si nosotros no pedimos perdón, vamos al infierno. Eso es lo que sí enseña la palabra. Nada más hay dos caminos. Pero el mundo mira, el ser humano se empeña por todas las cosas que hay. Y el diablo lo entretiene con todas estas cosas maravillosas que hay. Vamos por aquí, vamos por allí. No hay un minuto, ni siquiera, cuando tienen una situación, oh Señor. Pero no se sientan en la casa a buscar, como yo le decía, yo fui los otros días en una cuestión del seguro del carro, viendo muchachita y que, como le dije a Carlos que le iba a dar una Biblia, le di una Biblia. Yo le dije, mira, yo no vengo aquí porque ustedes tengan cara bonita y nada. A mí no me interesa eso, a mí me interesa saber que ustedes se reconozcan pecadoras y puedan entender que la religión no salva. Ninguna religión salva. Porque el Señor, el mismo Señor Jesucristo le dijo a los religiosos, tienen que nacer de nuevo. Así que lean la palabra y traten de nacer de nuevo. Mis hermanos, sí, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, le voy a repetir lo que dije. Indica que la paz buscada debe ser compatible con la santidad. La paz buscada debe ser compatible con la santidad. Pero nuestro esfuerzo por buscar la paz puede ser frustrado por la otra persona. Porque donde hay dos puede haber situaciones, fricción. Entonces esa paz debemos de buscarla. Ahora, este empeño no es absolutamente necesario para ver a Dios, pero la santidad sí lo es. Porque no te dice que sin paz no verá al Señor. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si yo tengo una situación con quien sea, debo de buscar. Y especialmente en la familia, debe haber esa paz. Para poder santificarnos, sin paz no hay santificación. No hay santificación si hay guerra. Es penoso que Jesucristo muere en la cruz para que nosotros vivamos de otra manera, no como nosotros querramos, sino de la manera de Él. Pero no porque yo soy así, no porque esto, no porque yo. Cuidado, sin santidad nadie verá al Señor. No lo digo yo, dice la palabra. Mire, aquí, en la 126, hablamos la palabra como está escrita. Por ahí andan buscando gente para
buena ofrenda y buena. A nosotros no nos interesa que ofrende. Yo tengo sustento y abrigo, a mí no me interesa otra cosa. Nosotros tenemos, Carlos trabaja, Alipio trabaja, mi hermano Armando trabaja, los diáconos trabajan. Entonces, no necesitamos. Entonces nosotros lo que queremos es que todos entiendan, el que viene aquí, que sin santidad no va a ver al Señor. Todo el que se congrega aquí entienda lo que la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, está perfectamente claro que debe tratarse de una clase de santidad que es posible ahora. Porque dice que sin santidad, y el Señor no nos manda a nosotros nada que nosotros no podamos hacer. El Señor dice que debemos ser santos, y el Señor sabe que por qué lo dice. Y nosotros sí queremos, podemos ser santos. Pero cada quien puede vivir a su manera. Como un día que estaba yo haciendo una cuestión ahí de 6 horas de eso para manejar a la defensiva. Dice un señor, no, por allá, yo estoy por aquí, otro señor, una sala grande, dice uno, yo no creo en esa gente, porque ya que cuando el Señor llegó, yo no quiero religión ni esa cuestión, cuando el Señor llegó, cuando llegaron a donde el Señor allá, el Señor le dijo, apartado de mí que no lo conozco, y es una realidad. ¿Por qué? Ellos estaban haciendo el trabajo, pero se santificaron. No se santificaron. El que no se santifica no va a ver al Señor. Puesto que la muerte puede reclamarnos en la próxima hora. Estamos aquí ahora. La muy sí llegó a su casa y mira, tuvo que coger para emergencia. Gracias al Señor. Que el Señor hizo el trabajo en ella. Pero por ahí hay muchos que están enfermos, padeciendo por mucho tiempo, pero están firmes en el Señor. Hay otros que invierten su tiempo en el restaurante, en la discoteca, en cualquier sitio, menos en la casa del Señor. Y quieren del Señor y exigen del Señor. No, porque ¿qué es lo que te va a dar? Ven acá. Si yo ni te conozco a ti y tú quieres que yo haga algo por ti, yo no sé quién tú eres. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos porque conocemos al Señor. Leyendo su palabra es que lo conocemos. No hay otra forma de conocerlo, hermano. Es leyendo la palabra de Dios que se conoce. Tenemos tiempo para todo. Para todo. Para todo tenemos tiempo. Pero para leer la palabra, no. Aún en el Evangelio, hay quienes tienen su Biblia. ¿Cuántas veces la leen en la semana? Yo no sé. Yo sé que yo trato de conocer al Señor cada día mejor. ¿Para qué? Para vivir mejor. Para estar apartado del mal. Y para, como dice Hebreo 14:15, para santificarme, porque sin santidad nadie verá al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra hablada en esta mañana, esperando que haya calado en el corazón de cada uno de nosotros, para que nos santifiquemos cada día más. El mundo va en una pendiente sin freno, y tu palabra nos dice que el día ni la hora nadie la sabe, y sabemos que los tiempos son malos, pero sí nos da señales de que tu venida está cerca. Ayúdanos a serte fieles y ayúdanos a santificarnos cada día más. No somos perfectos, lo sabemos, pero sabemos que vamos caminando
en el camino de la perfección y seremos perfectos el día que partamos a tu presencia, el día que el Señor venga por nosotros. Nuestros cuerpos se han cambiado a semejante al de Cristo. Muchas gracias, Señor. Recíbelo en el nombre de Cristo. Amén.